así no sé qué. Entonces dijo, no, pues si los sábados son del señor, pues del señor Belolio. ¿Ah? Eso dijo en la noche. Pero yo creo que lo he estado convenciendo, porque yo me dediqué, por cariño a ustedes, al público, me lo empecé a trabajar por WhatsApp. Y yo creo que está medio trabajado. Y ahora que está viendo que aquí están todos con una copa de vino, su Sí, gin por cierto. tónica y todo, o sea, te digo, no tenéis que Todo, perderte. Este carrete es mejor que con los amigos del colegio, esas weas a fuman por todos Zoom. ustedes. ¿Ah? Sí, me quedan pocos de eso ya. Ya, muy bien. Ya, Tengo puros foros, charlas, seminarios, ya. eso. Con trago igual, pero de amigos del colegio queda poco. Sí. Ya, pues vamos a dejar entonces sus 45 minutos en ese rango. A Cristóbal, de verdad agradecerte mucho, Cristóbal, que estés acá, porque además creo que te entiendes muy bien esta dinámica de poder hacer la bajada de repente elementos más conceptuales, que a veces están como politología que está solamente en la academia, y que en realidad en un Chile que se va, yo diría, politizando, no sé si tú percibes lo mismo, crecientemente con gente que quizás por estallido, por distintos feedback, va queriendo ser partícipe de instancias de opinión. De hecho, no deja de ser una cosa un poquito extraña estar 600 y tantas personas un día feriado a esta hora de la noche durante 5 horas y mañana y pasado escuchando distintos inputs. Así que agradecerte mucho que nos podáis compartir tu exposición y además bueno, con todos tus méritos, pero con esto que ha sido realmente un hit, esta mirada tuya, este concepto, hablar del ciclo Caburga, para entender algo que quizás hace algunos años era súper poco obvio, y seguramente uno decía que tiene que ver Bachelet con Piñera, y que de alguna manera en esta repetición de esas presidencias se armó efectivamente un ciclo que parece que está terminando. Gracias, Cristóbal. Gracias, Darío, por tu generosa presentación. Gracias a todos por estar acá, por la invitación a los organizadores. Lo que me pidieron hacer no es lo que yo hago usualmente. Me gano la vida en una dimensión más abstracta, probablemente, del análisis político, y me pidieron que hiciera algo así como una biografía política de Piñera. Lo que considero que es un desafío, es atractivo entrar en esas aguas. No lo había hecho nunca, así que esta es una presentación de puras imágenes, pero que no sé si voy a compartir pantalla para que, para que puedan verlas, No debiera haber problemas, ¿cierto? ¿cierto? Ahí está, ahí se está abriendo. Ah, Ahí la estaba ahí estamos. probando en antes. Ya, Claro, recién me di cuenta. sí, sí, Excelente. Tenéis que agrandarla, estáis claro en eso, ¿no? Ahí sí. bajito. Ahí va, ahí va. Una vez a propósito, voy a partir con esta anécdota. Una vez cuando yo trabajaba con Piñera, Piñera había recién, con su amigo Mardones y otros arquitectos, rediseñado conceptualmente el Estadio Nacional. ¿Se acuerdan o no? 2007. Sí. Las luces iban a ser cóndores que representaban las 12 regiones de Chile. Había todo un relato detrás de esta inauguración. O sea, detrás de este proyecto. Y fuimos a presentarlo a la NFP. Y yo era el Suche de Piñera, entonces le pasaba el PowerPoint, ¿cachai? Yo había hecho el PowerPoint y se lo pasaba en el computador. Y se quedó pegado, como en la lámina 5. Yo transpirando, morado, ¿cachai? Entonces Piñera me miraba y decía, ya, como señor Bellolio, nunca se aprendió mi nombre. Señor Bellolio, Cristian Bellolio incluso me tenía en su mail. ¿Por qué no pasa esto? Pues Bellolio me dijo que esto no iba a pasar. Bueno, y yo verde, rojo, pero enterrado en el... Oye, las personas que piden entrar, ¿las pueden hacer entrar usted o no? Sí, Para no tener tranquilo, que ya estar tranquilo. yo pendiente de No, eso. no, no, Ya. no, 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 nada que ver, nada que ver. Ya, perfecto. Entonces, la aventura a la cual los voy a invitar es una biografía política de Sebastián Piñera, en la medida de que nunca puede ser enteramente objetivo e imparcial en esto, pero como verán, trata de interpretar de una manera plausible o entregar claves interpretativas de los hechos sin decir necesariamente cómo las cosas son. El Piñera que comienza su carrera política es jefe de campaña de Vigi, que es relativamente interesante porque ya ahí pareciera haber una especie de modus operandi o de patrón en el personaje que hace movidas relativamente inesperadas. El tipo va a hacer un doctorado en economía y en vez de volver a la academia, un centro de estudio, se dedica a la empresa.
a ganar plata, básicamente, pero hace algo que no usualmente hacen los que se dan la lata de un proyecto de investigación largo que generalmente vuelven a la academia. Su familia era de C, él podría haber estado en ese mundo. Sin embargo, consideró que habían pocas posibilidades de lucir. Había una lista muy larga antes de él. Y vota por el no, pero al tiro automáticamente se hace jefe de campaña del candidato de la familia del sí, que es una cuestión bien interesante. Y él al tiro dice, yo voy por Santiago. Contra Frey, que era como el otro, era su némesis en ese entonces. Gana con el eslogan de la locomotora. Piñera básicamente es la fortaleza incansable del tipo que está no necesariamente pensando, a propósito de esta idea del jefe de Estado que decía Mirko, no es el tipo que está por sobre, sino que es el tipo que está, como dicen los gringos, hands-on, el tipo que trabaja sobre las cuestiones. Y gana con cierta distancia y forma parte de lo que entonces se llamó la patrulla juvenil. Donde estaba, como ustedes saben, Alamán, Espina y Evelyn Matei. Esa era básicamente la patrulla juvenil. Que en un sentido, por así decirlo, aideológico, porque no era no ideológico, pero como aideológico, representaba un tufillo liberal. No estaba enteramente claro por qué Sebastián Piñera era liberal. En el caso de Alamán, probablemente esa formulación era más clara en la medida que se oponía a los llamados enclaves autoritarios, más allá de los poderes fácticos, a la idea de democratizar un poco más el instrumento constitucional y trabajar con el adversario de una manera más virtuosa. Y esta relación de la patrulla juvenil tiene un primer traspié que es probablemente el que marca fuego. El primer gran troleo. Hubiera habido Twitter en esa época, imagínense. Cuando Ricardo, claro, en vivo y en directo pone la grabación en la cual Piñera pide que a Evelyn Matei la traten rudamente en una entrevista, en el momento en el cual ambos eran precandidatos presidenciales. ¿Se ponen a pensar ustedes si la presidencial del 93 hubiese sido distinta a ese amago de derecha que tuvimos? ¿Se acuerdan? Esa probablemente es la primaria de la derecha más penca que ha tenido el sector en 40 años. O sea, Manuel Feliú, Jovino Novoa, y termina ganando Alessandri, quien un senador que no tenía absolutamente ninguna gravitas, como dirían los romanos. Y esta relación, o sea, perdón, este golpe para Piñera pudo haber sido su acabose. En política es cierto, hemos visto muertos cargando adobes, pero uno podría haber dicho, bueno, este es un golpe lo suficientemente fuerte que lo podría haber dejado en el camino, y para nada, él siguió haciendo un trabajo como senador que de hecho ha sido relativamente destacado en ese primer periodo que tuvo, hasta el 98 por Santiago Oriente. La caída de Alamán en el 97, yo creo que marca el fin definitivo de ese proyecto. Esa famosa frase de Jaime Esteves, creo, la derecha liberal no existe. Y un poco aparece ya finalmente, o sea, cristaliza, yo creo, la tesis de que la pata liberal y la pata conservadora de la derecha, que es lo que había pasado en el siglo XX, con el Partido Conservador y el Partido Liberal, eran los mismos supercasos, pero unos iban a misa y los otros eran come cura. Eso era básicamente el Partido Conservador y el Partido Liberal, que juntos conformaron la derecha, ¿cierto? La derecha. Después tuvieron estos otros influjos más agrario-laboristas que venían de ese mundo, pero ahí estaba básicamente la idea, y eso muere finalmente con la travesía del desierto Alamán, su derrota con Bombal 97, anticipa, por así decirlo, la derrota de Piñera que viene después. Piñera, curiosamente, esto es también lo raro, después de una buena carrera como senador, el tipo dice, yo no juego más. Y se fue a ganar Lucas. Y tipo 2001 dice, para que esto en verdad funcione, yo tengo que ser el presidente del partido. Esta cuestión se organiza un cuadro. Y yo voy a vengarme de todos los que todos los que me la han hecho, de alguna manera. Me voy a construir. Se armó de Lucas y yo me voy a empezar a construir, y voy a construir desde dentro. Voy a tener el partido en mi bolsillo. Y teniendo el partido en su bolsillo, ¿se acuerdan? Lo bajaron de la quinta costa, porque Piñera iba a competir en binominal, en esa época se competía con Arancibia, y nunca se supo exactamente bien por qué, entre comillas, bajaron a Piñera. Era obvio que lo protegido ganaba igual, de hecho Arancibia ganó, si mal no recuerdo. Pero Piñera
muy frustrado, se baja de la competencia, toma el control de Renovación Nacional, y poco tiempo después, ustedes se acordarán, Lavín, que era el candidato mejor aspectado de la derecha, le pide a ambos presidentes que por favor paren de pelear, como diría Peña, que domestiquen sus subjetividades, y le pide a Longueira y a Piñera que den un paso al costado. Otro enemigo, otro que se le cruza a Piñera. Los sacan de la presidencia del partido para no perjudicar la candidatura presidencial de Joaquín Lavín, que en ese entonces para la derecha era, bueno, esto fue un poquito más tarde, esto fue en 2004, pero me acuerdo de una entrevista a Óscar Godoy de principios de ese periodo, del periodo de Lagos, diciendo, oye, Lavín no la tiene segura, porque la derecha estaba absolutamente convencido de que Lavín iba a ganar la próxima elección. Y finalmente viene ese momento climático, el momento que yo creo que ha definido a la derecha chilena en los últimos 20 años, no 20 años, esto fue el 2005, 15 años, que es ese famoso Consejo General donde él las va a cobrar todas. Él tiene un partido hecho a su imagen y semejanza esta vez, se queda con, si no me equivoco, Darío, es como el 77% de los votos del Consejo General. Sí, fue una pateadura. Teniendo a conspicuos ex compañeros de la patrulla juvenil, ¿quién siente que, que lo traicionaron? De Samurai de Lavín, compungido a la mano en primera fila diciendo que no puedo creer. Y Lavín se le mete por los palos. Yo no sé si esto se puede ver, bueno, así que si se puede ver sería estupendo, pero ustedes saben que estas cosas tienen una serie de... ¿Es un video? Sí. Voy a sacar ¿Una el rosario. posibilidad? Dale, aprieta. Bueno, si no, sigo. Ah, mira, se puede, bueno. Lo están Qué viendo, ¿no? maravilla. Lo están viendo. Hay emoción, Está... hay emoción. Hay emoción, Sí, hay ganan emoción bien. porque se quiere ver. Da Ojalá vueltas. ojalá que se vuelta. deje ver. Ahí sí, Ahí va, no, ahí va. excelente. Esto es el 2005, campaña... La primera parte no es muy relevante, pero fíjense cuando empiezan a contar la biografía de Piñera. Esta fue una campaña hecha a pulso, ¿ah? La del 2005 es hecha por los amigos de Piñera, por los amigotes. Esa es la del 2005. Mira, joven, buen mozo, No, canitró. buen mozo no, nunca. Ojalá ahí está bien. Las últimas son como el emperador Palpatine, pero Lo vemos, pero no lo escuchamos, Cristóbal. no lo escuchas. No. Ese es Ya. siempre el cacho de... Pero lo vemos y nos encanta ver lo que alguna vez tuvo más vida que la que tiene ahora. No, es que bueno, no lo van a ver, pero yo lo puedo ir contando, ¿eh? Cuentan básicamente la vida Ya. y obra de Sebastián Piñera. Esto lo pueden ver después, ¿eh? Cuando termine esto, déjenlo anotado, pongan campaña Piñera 2005 YouTube. Y todo el relato que acompaña su historia es el relato del mejor del curso. Mira, cacha, ecuaciones, en el colegio, ecuaciones, un 7. Fútbol, un 7. Mejor alumno del curso del Verbo Divino. Universidad, mejor alumno, ganó el premio no sé cuánto de la universidad, el mejor. Clap, 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 clap. ¡Oh, qué Clap, clap. horror! Esa es la franja del 2005. ¡Ay, qué zorrón! Clap, clap. Amor, por supuesto, debe haber sido la más estupenda del curso al lado, no me cabe duda. La Cecilia. O sea, este es un número uno. Por eso yo discrepo de mucho de lo que dicen ustedes, yo discrepo de lo que muchos dicen, más allá del tema freudiano con su padre, como señala Mirko, que yo lo comparto. Esta es la historia de un ganador. No nos confundamos en eso. Y si el ganador de la elite, en un país tremendamente de elite como Chile, a ustedes les sorprende que haya llegado a ser presidente, o sea, yo discrepo radicalmente de esa sorpresa. Es lo que se espera de un país como Chile, que un tipo como Piñera, con esa espalda, llega a ser presidente. Pero bueno, déjame terminar, Mirko, la secuencia. El tipo se va a Estados Unidos, Harvard, no menor. Sale el mejor, doctorado, vuelve a Chile, hace muchas empresas, esos círculos hacia arriba significa que está yendo todo muy bien. Funda, por supuesto, organizaciones de filantropía, el profe, la autoridad, ¿cierto? Y se dedica a la política y vota por el no, ¿cierto? Avanza, conoce a todos los presidentes, se codea con los mejores, escala el éxito, construye más cosas, es el mejor senador y el mejor presidente para Chile. Ese es
el personaje del cual estamos hablando, Mirko. La Cecilia Morel era su vecina, solo eso. Vivía en la casa al lado. Puede haber sido un amor que no necesariamente era una conquista platónica, sino puede haber sido algo más como Forrest Gump con Jenny. No le iba bien muy bien con las chicas. Sí, no me parece tan raro. Como el tipo de Facebook, como el de la película de Facebook, me imagino. O no particularmente. Pero bueno, no importa. Después, como ustedes saben, se enfrenta a Lavín y le gana en la primera vuelta. Y se enfrenta en una segunda vuelta a Bachelet, que para mí, a propósito de lo que decía Darío de la era Caburga, o el ciclo Caburga, es interesante como desde que ella se sube al tanque, en ese, no sé, junio del 2002 de haber sido, y él irrumpe en el Consejo General de mayo del 2005 en RN, ambos se han transformado en las figuras rutilantes y excluyentes de sus respectivos sectores. Cuando yo hablo de la era Caburga no me refiero solamente a cuando el Frida Valenzuela te pone como qué obras hubo en cada mandato, qué leyes se aprobaron y qué obras públicas se hicieron, como el puente de Calicanto, unas cosas que uno aprendía. Me refiero a que cuando ellos no han estado, sus respectivos sectores han estado esperando que vuelvan. Esa ha sido la influencia que han jugado estos dos personajes políticos en la historia de Chile, que por más que hoy día nos riamos de uno principalmente, y tengamos cuestionamientos sobre los otros, estos son, lo queramos o no, los Ibáñez y los Alessandris de nuestra era. Los periodos son más cortos, los periodos democráticos se han respetado, pero aquí hay un yin y yang muy, muy interesante, que hasta antes que pasara lo del 18 de octubre tenía una cierta narrativa. Yo creo que se fue un poco al carajo. La narrativa que yo habría elaborado hasta antes del estallido habría sido de que ella lograba un poco correr la frontera de lo posible para incorporar ciertos derechos sociales y elementos de bienestar, y después él llegaba y de alguna manera tenía que hacerse cargo de lo que ya era un sentido común instalado y financiarlo de alguna puta manera, y eso significaba echar a andar los leños de la locomotora de la economía. Esa era como la relación virtuosa que de alguna manera tenían. Hasta que el 2019, por supuesto, que relevó otros diagnósticos de mucha mayor profundidad y complejidad. ¿Y qué hace después de perder? Esto es interesante, porque después de perder Piñera en 2005, ojo, es bien interesante que en el 2005, en la segunda vuelta, él no desembolsa un peso. Nada. Porque la primera era importante, la primera era ganar la Lavín. Había que pegarle un costalazo y tirarlo a la berma. Pero en la segunda, él sabe que va a perder. Se guarda. Y se va a su fortaleza de la Fundación Futuro, y se produce una serie de cuestiones que también uno dice, ¿por qué? Quizás alguien, Alberto, para esto es mucho más perspicaz que yo, dirá, es obvio, estaban en unas jugadas como que tenía que hacer, pero se empieza a dedicar de nuevo al empresario. Después de haber quedado en la pole position para transformarse en presidente, compra Chilevisión, se hace Colo-Colo, alguien dirá, obvio, es parte de tener un canal de televisión y un club deportivo, Berlusconi. Pero alguien podría decir también que era demasiado burdo, teniendo en cuenta que siempre igual estaba en la pole position. ¿Para qué arriesgar en esa dimensión? Me acuerdo que justo ahí, el 2007, si no me equivoco, Darío, fue cuando le pillan que no se abstuvo de ocupar información privilegiada. Sí. ¿Cierto? 2007. Sí. Y Camilo Escalona se despacha una frase que dice, hasta aquí no va llegó Piñera. Como, bueno, ahí está bueno, no lo tocó. Y no lo tocó en parte porque Hinspeter, que era su mano derecha, y vamos ahora a hablar de él, le dice que no apele. Piñera y su entorno tenían, por supuesto, la intención de apelar para demostrar que Sebastián era inocente. Pero Hinspeter es el que convence al lote, cambia de opinión y se da cuenta de que la apelación va a explotar justo en la campaña presidencial. Y dice, no, cómetela, paga a otra cosa mariposa. Y Hinspeter, yo creo que desde ese momento clave se transforma, ya era, como se llama, el que le estaba armando el tinglado, pero se transforma en un factotum, por así decirlo, en el piñerismo.
pero es el momento que lo consolida de tener buen olfato político, que era algo que se estaba esperando en ese entorno. Se forma la famosa coalición por el cambio, que también es Hinspeter, mete gente a la mala sin que ni siquiera hayan estado. Yo lo conozco un poco de primera fuente porque yo participaba en un movimiento que se llama Independientes en Red, y un día aparece la Cristina Vitar, que era la líder independiente en Red, en la foto de la coalición por el cambio, y nosotros ninguno había votado a favor de estar en la coalición por el cambio. ¿Cachai? Pero ahí está el patrón, la pasa corta. No está ahí en la mesa del directorio. No está ahí en la mesa del directorio. Estábamos y hicimos ruido de sables, porque, y bueno, y después terminamos guiando a Marco. Mirko conoce bien esa historia. Es decir, eso terminó en otra cosa. Pero independiente de eso, esta fue una estupenda campaña. Fue una excelente campaña. Fue una campaña que de hecho hizo todo lo que Alamán no dijo y todo lo que Tironi dijo. Alamán después escribió un libro que se llama La estrella del arcoíris, donde básicamente dice que esta campaña era todo lo contrario. Alamán era de la tesis de que había que endurecer, distinguir y antagonizar lo más posible, que se vieran las diferencias. Y la tesis del piñerismo, en ese entonces, Hinspeter, Hernán Larraín y otros, era Hernán Larraín chico, era, no, al revés, mimeticémoslo. Esta tiene que ser una nueva concertación. Ya que tenemos Fernando Flores, esto tiene que ser aquí vamos a mimetizarnos con la idea, con el arcoíris, pero ahora la estrella. Porque acuérdate que la oposición del 2007, 2008, era durísima. Hernán Larraín aparecía un Carlos Larraín con un fondo negro que decía el año que retrocedimos. Esa era la posición, y Piñera, en cambio, apostaba a decir lo tuyo y dos más. Esa fue la campaña donde Alamán y Chadwick presentaron el primer acuerdo de vida en pareja. Piñera gana y se encuentra con el terremoto. Y es interesante esta situación, porque al número uno le tocan estas cosas que son impredecibles, complejas, pero le permite un despliegue que él siente que de alguna manera estaba hecho a su medida. Piñera no es un jefe de Estado, Mirko. Piñera necesita ser un jefe de gobierno. Piñera necesita estar con las manos arremangadas, ahí encima de todo, no digo necesariamente en terreno, pero encima de cada uno de los temas. Es un primer ministro. Se está poniendo viejo y por eso ahora le vemos esa cuestión más de jefe de Estado, pero Piñera siempre se pensó a sí mismo como un hands-on. Y las Parcas Rojas querían un poco demostrar eso, por el 24/7, los mejores. Y el terremoto en general, yo creo que no sé cuál será la percepción de ustedes, pero por lo menos los números demuestran que la navegó relativamente bien. Y después, después viene el momento más importante de su historia política. Este es el momento mojado de Sebastián Piñera. Este es ese gol que uno recuerda, este es ese momento de dicha nacional, por cierto, pero tiene un protagonista. Y este protagonista después viaja con la copa a Europa, exultante. Pero esa es la palabra técnica, exultante. A contarle al mundo lo que este pequeño país había hecho. Que era sacar a 33 seres humanos de las fauces de la Tierra. Que no deja de ser una... O sea, hasta ese momento, perdónenme que los diga, pero el gobierno Piñera tenía caracteres epopélicos. Y las cosas pasan a veces por algo, ¿cierto? Se filtra que Bielsa va a salir de la selección porque se le atravesaron a Mike Nichols y parece que fue estable, que lo mandó Piñera. Hay gente que no cree esto, hay gente que cree que esto es el efecto de la popularidad de Piñera, que está en un 70%. Cuando sacó los mineros, hay gente que dice que ese efecto iba a caer igual, que estaba prestado. Hay otra gente que dice no, que se parece mucho al castigo por lo de Bielsa. Como fuese, ya al año siguiente se empiezan a manifestar problemas. Primero en dos aspiraciones del piñerismo. Piñera quería ser tomado en serio y quería ser querido. Eso es lo que cuenta un poco la mitología. Partamos por lo primero, quería ser querido porque quería competir con Bachelet también por el amor de los chilenos. Esta es como la clásica distinción entre la mejor compañera y el mejor alumno. Pero generalmente el más Mateo nunca es el mejor compañero. De hecho, sería odioso que fuera el mismo. Pero o quizá al revés, quizás sería tan
tan encantador que nos daría lo mismo que además tuviese buenas notas. En este caso no. En este caso no. Da la sensación como Hay que Piñera... una, Cristóbal, hay una persona que era el mejor alumno por lejos y además el mejor compañero, el más querido. ¿Quién? Moreno. Jaime Guzmán, Ah, chuy. en el colegio. Sí, y puedo entender por qué. Sí. Porque también como que yo creo que se dejaba huear un poco. Y eso en general también causa una cierta empatía. Perdón por el academicismo, pero yo creo que Piñera no. Piñera era otra, era otra, otra cosa. Piñera era el mejor alumno. Y por otra parte, el entorno del piñerismo al principio no supo exactamente cómo reaccionar respecto a esto que se rieran un poco de él. Hubo gente que pensó que esto lo iba a humanizar, como pasó con Menem un tiempo, ¿ah? Como la típica talla de que Menem leyó a Sócrates, pero Sócrates no escribió nada. Una parte del mundo argentino que lo encontró, bueno, muy argentino, de hecho. Ese cantinfleo. Entonces hubo parte del mundo de Piñera que pensaba que el tema de la Piñera de cosas como lo que lo podía humanizar. No estoy enteramente seguro que eso haya ocurrido. Claramente desde el punto de vista de la majestuosidad del cargo, si que existe algo como eso, salió relativamente dañada. Hasta que llegó la gran crisis de su primer gobierno. La reina. Si Piñera tuviese que elegir, o sea, ustedes estarán de acuerdo conmigo que lo que más incomodó a Piñera en su primer gobierno no fue la concertación. Fueron 3 nombres: Camila Vallejo, Giorgio Jackson y Iván Fuentes. Esas son las 3 personas con las cuales Piñera tuvo pesadilla entre principios del 2011 y mediados del 2012. El resto más o menos navegó con cierta tranquilidad, pero tuvo un periodo muy turbulento en el cual su gobierno, por primera vez, ¿se acuerdan que nosotros hablábamos hasta el cansancio, incluso antes de que Piñera ganara, de que la derecha tenía una deficiencia política, de entender las claves políticas de los conflictos, y no solamente verlos como una cuestión de management? Es el típico cliché que lo repite todo el mundo. Aquí tuvimos una primera, yo creo, expresión clara, porque en la medida de que el movimiento estudiantil estaba articulando una crítica profundamente ideológica, que en clave no necesariamente marxista, puede haber sido clave sandeliana, lo que el dinero no puede comprar. Educación, salud, ¿cachai? Cosas básicas donde el mercado tiene que sacar las manos y la ética de ciudadanía, por así decirlo, tiene que importar, o sea, no tiene que importar el tamaño de tu billetera. Ese era básicamente el punto del movimiento estudiantil. Y de los teóricos como Alberto y Fernando Atra y otros que estaban participando en esa construcción. Esto a Piñera le pegó un buen espolonazo que hizo que se derribara su diseño original, y la única manera con la cual respondió fue el acuerdo Gane-Fe. ¿Se acuerdan de Qué bodrio. esa portada del Clinic donde parecía como Melón y Melame él con Lavín? Sí. Esa es la primera imagen que se me viene a la mente en el acuerdo Gane-Fe. Los cabros te hablaban en una clave político-ideológica, por así decirlo, y tú respondías con una clave de más plata, que no era exactamente entrar en la frecuencia del desafío. Finalmente lo que ocurre, como todos ustedes saben, es que Lavín pésimo ministro de Educación, el fusible Felipe Cas sale, lo ponen ahí a él en Mideplan, y Piñera aquí pasa algo interesante. ¿Se acuerdan cuando se hablaba del déficit de conducción, que faltaban políticos? Porque había partido con Nafon Bear, había partido con Felipe Cas, y ahora no, ahora entraban los portaaviones, entraba Chadwick, entraba Lamán, entraba Matei, entraba Longueira, todos los que supuestamente él había tenido, con todos había tenido encontrones. Pero si hay una diferencia entre Piñera y Bachelet, creo yo, es que Piñera no conoce el rencor. Más allá de los atributos o deficiencias que Piñera cobra en el sentido de que va a buscar lo que quiere, pero cuando él necesita algo para su beneficio, si tú le hiciste una antes, no es relevante. Lo importante es que tú le sirvas para su propósito actual. Y yo no estoy seguro de que la presidenta Bachelet haya operado en el mismo registro, porque hasta el día de hoy todo el mundo se pregunta ¿por qué diablos Solari no fue ministro de ninguno de sus 2 gobiernos? ¿Qué es lo que no sabemos que hace que el tipo que la levantó, articuló, no haya estado formando parte? Bueno, ella cobraba más cuentas que él. Él no cobra cuentas porque es más pragmático. Y una de las cuentas que aquí no pagó fue justo, o sea, que aquí al revés, perdonó, fue que él se la jugó por Matei.
en parte porque se dio cuenta muy temprano que la tesis de la nueva derecha y Hinspeter como eventual delfín no iba a funcionar, a pesar de que había algunos conspicuos, en ese entonces colegas de Mirko, editores de diarios, tratando de promover la figura de Hinspeter, la agenda de orden público, el sheriff, y hablándole duro a los empresarios, que les dijo, estaban vendiendo como que le hablaba duro a los empresarios. El delfín no funcionó. Nunca funciona realmente, ¿eh? Nunca. Nunca funciona el delfín. Y finalmente Piñera termina... En México sí. En México sí, bueno, en México tiene aquí lamentablemente Piñera mira su propia generación. Están los coroneles y está la patrulla juvenil, un poquito más envejecido. Yo mostré una imagen de Piñera y Matei al principio. La idea de este juego es que ahora vean cómo pasa el tiempo. Y Matei y Lavín son dos personas que en teoría uno podría decir que la derecha los mandó a municipios termales como una especie de premio a la trayectoria. Porque después de haber hecho ministerio y performance electorales en su última etapa, para nada destacable, hoy día es impresionante cómo se han reinventado un poco o han renacido las cenizas. Pero bueno, interesante que Piñera termina, no pasa el bastón para abajo. Él nunca construyó en su primer gobierno una nueva generación. A pesar de que muchos de los que después serían Evópoli debutaron en su gobierno, él se la juega por alguien de su misma generación, de su mismo lote. Si miramos con la evaluación de Piñera en su primer gobierno, fíjense que no termina tan mal. Y ahí está, alcancé a agarrar el pedazo de Alberto, de la Dimar, que es la Dimar fantasma. Pero si se fijan al final, Piñera no termina tan mal. Y se queda, como dicen, se queda con el hocico caliente. Siente que le pusieron un... Piñera es como un alumno que se exhibe el examen, pero lo da igual. Se eximió con un 5, bajaron el promedio de 5 a 5, se sacó un 5, 5-1, lo eximieron, y en vez de tomar el 5-1 dice, yo sé que en el examen puedo sacar un 7. Se ríe Mayol, se siente identificado en lo académico. Está el chancho echado, están las condiciones, además que me va a agarrar el ciclo económico, no, weón, está el chancho tirado. Y lo que hace es hibernar. Se lleva a su equipo político y se lo lleva a hibernar. Tú cachas que no cambia, po. En Avanza Chile se va a Chadwick, Blumer y la Cecilia Pérez, y Isabel Pla. Y él empieza con esta dinámica de... O sea, él básicamente sigue gobernando en la sombra. Diciendo que lo que Bachelet está haciendo es que esta locura de la Asamblea Constituyente, la idea de recuperar el buen camino, la idea de volver a donde estábamos. Conmigo, ¿cuánto crecimos? ¿Y cuánto está creciendo con ella? ¿Qué es ese diagnóstico del nuevo modelo? O sea, en ese minuto los pocos intelectuales del sector están diciendo como, ¿de qué están hablando? Y también invirtiendo mucho en seniority, en Gineta. Esta es la candidatura del presidente Piñera. Yo se nos cuenta ese interesante giro, ya no un emprendedor de parque en el reloj rojo, que el que le regaló Obama, por cierto, se lo regaló Obama, importante decirlo, y él lo decía cada vez que podía, pero este es el presidente Piñera. Y el presidente Piñera forma una coalición que esta vez, ahora sí que sí, pareciera tener una cierta consistencia política, y están los hijos de Piñera, que es Evópoli. Es difícil hoy día pensar en un legado político más claro del piñerismo que Evópoli, que en un comienzo parecía una buena idea para Evópoli. Hoy no tanto, pero en un principio tenía cierto sentido, tenía una lógica, ¿cierto? Y en su primer gobierno, como ustedes saben, él gana y hace algo que pareciera nuevamente ser contradictorio. Él gana, ¿cierto?, en segunda vuelta, en primera pasó a susto, en segunda vuelta con cierta holgura, y nombra un gabinete bastante agresivo, ideológicamente hablando. O sea, tienes a Isabel Pla, que argumentó públicamente contra la batalla más jugada del mundo feminista, que era el aborto en 3 causales. Pones a Varela, que durante todos los fines de semana en su columna de Mercurio peleaba con el movimiento estudiantil, diciendo que no había que tener gratuidad, tienes a Ampuero, que era obvio que iba a estar tocando en la oreja todo el tiempo a Venezuela y Bolivia, porque ese era su tema. Tienes a otros como Valente, en economía, tipo que ni siquiera, o sea, es tan libertario que ni siquiera creen en el ahorro previsional obligatorio.
un triunfo cultural de la FPP, como puse yo por ahí, como del mundo kaiseriano. Eso parecía, ¿eh? Y de hecho fue divertido, cuando yo puse en Twitter, esto es un triunfo cultural de la Fundación para el Progreso, Axel Kaiser lo copió, lo pegó y lo puso en su Facebook, como una especie de celebración de su mundo. Y el mundo que quedó muy dolido, esto ya es más como comidillo, pero el mundo que quedó muy dolido era el mundo IES, los social cristianos. Herrera, Ortúzar, que se habían dado la paja de hacer documentos con Hernán Larraín viejo, con el Alamán, y no los pescaron un metro. Nadie con Ahora sensibilidad. están ¿Ah? pasando la cuenta ahora. Bueno, ahora están pasando la cuenta, por supuesto. Están Herrera, pasando la cuenta. Herrera, que va a estar aquí hoy día, está, pero operando. Pero bueno. Este es el primer gabinete de Piñera que, ojo, una cuestión que es bien interesante, y esto yo creo que vamos, interesante explorar, porque el segundo gabinete de Piñera es más viejo que el primero. Y es interesante que mientras más gente parecía estar reclamando representatividad por presencia, es decir, que alguien como tú gobernara, en vez de representatividad por simplemente evocación de conceptos, daba lo mismo, bueno, si Elwin era de Santiago de Valdivia, gay, heterosexual, católico, daba lo mismo. Lo importante era que él encarnaba democracia, ¿cierto? El concepto era el relevante. Pero hay un momento en que las democracias se complejizan y uno como que aspira a ciertos niveles de representatividad por presencia. De alguien que tenga una trayectoria vital más o menos parecida a la mía, esté ahí, más o menos. Y Piñera insiste con un gobierno que es más cuico que el anterior. Y lo digo sin en sentido descriptivo, ¿eh? Es un elenco de hombres blancos, maduros, heterosexuales, católicos, de 4 colegios que viven en 3 comunas. Y es bien interesante que él haya hecho ese diseño haciendo un poco caso omiso de cómo había cambiado a Chile durante la era Caburga, eso voy. Era previsible, si es que algunos intelectuales hubieran participado de manera más activa en la elaboración y el diseño de ese gabinete, entender que las tensiones estaban en otros lados en la sociedad. A eso me refiero. Y nunca se consideró muy relevantes. Y yo creo que las frases de Larraín y de Fontaine, que fueron las que terminaron, si mal no recuerdo, en la previa del estallido, ¿se acuerdan lo de las flores y lo de levantarse más temprano? Sí. Más allá de la discusión de si eso está bien, yo creo que termina un poco por cristalizar esa idea. De hecho, Larraín y Fontaine sería raro que vivieran más lejos de 10 cuadras. No sé, puede que no, pero sería perfectamente plausible que sí. Y eso yo creo que pasa la cuenta. Una dimensión simbólica que no se trabajó y pudo haberse trabajado, que Piñera no la vio. Y lo que está pasando ahora, o sea, ahora estoy pensando en el 18 de octubre, piensen en el Piñera cuando da la entrevista del Oasis. Este es el Piñera que no solo había sacado a los mineros, sino que en cuestión de 2 o 3 semanas iba a ser el anfitrión de la cumbre del cambio climático, pudiendo por fin superar a sus 2 antecesores, a Bachelet, su rival, porque también era capital del planeta, y a The Real Original Capital Planeta, que era Ricardo Lago. O sea, él realmente ahora iba a poder decir, yo, si se trata de medio ambiente, bueno, soy más que ustedes dos. Y después iba a tener la PEC, donde supuestamente Trump iba a terminar la guerra comercial con China. Y él iba a estar atrás, en las fotos. Uno a cada lado. Ese era, para que nos hagamos una idea del presidente que recibe el 18 de octubre. Y el 18 de octubre llega como un masazo, donde yo creo que Piñera en un comienzo, por lo menos lo que yo entiendo, es que nunca entendió que esto se trataba realmente de una crisis política, o que estaba revelando una crisis política. Nunca se aventuró a explorar con con apertura esa tesis, porque se enamoró muy profundamente de la tesis original, que es la reacción, porque alguien me saboteó, ¿quién chucha me cagó? ¿Quién hizo esto? Dicho en términos metafóricos, se quedó muy preocupado de quién había encendido el fósforo. Y mientras atrás se te quemaba la pradera, donde el pasto estaba seco, como que se bloqueó. Los presidentes de los partidos fueron a verlo el lunes siguiente. Ya había toque de queda en Chile, ya estaba
Las imágenes, como dicen los periodistas, habían sido dantescas del fin de semana, muy jokerianas, y Piñera seguía preocupado de el polinomio del alza al metro. Muchos consideraron que se demoró como 2 semanas en ajustarse nuevamente, centrarse en lo que estaba pasando. ¿Se acuerdan? Estos sí son pelambres, pero uno se acuerda que cuando pasó lo de Cabal, mucha gente decía que de alguna manera la presidenta estaba ida un tiempo. Porque, Sí. porque por supuesto, personalmente, lo que estaba pasando era muy fuerte. A Piñera le costó volver a enchufarse con lo que ocurrió después del 18 de octubre. Y lo más doloroso para él es esto. Porque es cierto también, una nueva generación que no conoció a Pinochet, de alguna manera necesitaba pinochetizar el conflicto. Yo creo que eso es parte de lo que está pasando. No lo articulamos así muchas veces, pero este es el Pinochet de la nueva generación. Y de repente aparecen los viejos y dicen, bueno, puta cabrito. No, son cosas distintas, pero esto es lo que conoce esta generación. Y como no es tan enteramente obvio contra qué están luchando, y podemos discutir después de diagnóstico, hay 7 en competencia, yo creo que 5 son plausibles, no, bueno. Como no es tan claro, en este caso, el malo, como lo fue durante toda la dictadura para aquellos que trataron de votarla, encarnarlo en Piñera era muy necesario. Y hoy día la gran derrota de Piñera es que todo lo que él trató alguna vez de encarnar, que era la superación de Pinochet en la derecha, hoy él es ese Pinochet. Y esa es la derrota máxima. Y la salida de Chadwick finalmente termina por esta foto que viene a ver el semblante del personaje. La familia de Piñera ha sufrido mucho en el estallido. Me imagino que todos ustedes lo saben. Cualquiera familia de la nuestra, estuviera en una situación como esa, probablemente entendería cuáles son las condiciones, y eso lo tiene a él muy personalmente derrotado. Y el mundo de Chadwick se parapetó. Está en la teoría de que esto es una batalla cultural, que no hay que conversar, no hay que ceder nada, y la defensa cerrada Mañalich, que ignorando ya pero el sentido común del asunto, tenía que ver un poco con eso. Y Marcela Cubillos es hoy día su vocera, hasta que aparece la pandemia. Y aparece la pandemia y la gente dice, o sea, no la gente, el piñerismo dice, puede que aquí tengamos una oportunidad. Por 2 razones obvias. La primera es porque en las situaciones en las cuales aparecen enemigos externos, el frente interno se une. Maquiavelo, como tú sabes, Darío, le recomendaba, de hecho, a los gobernantes inventarse un enemigo externo, si es que no tenían uno, para poder... Siempre sirve. Siempre sirve, tenerlo a Siempre todo sirve. adentro, mentalizado de cuál es el enemigo externo. Pero aparte de eso, que le habría servido a cualquier gobierno, la idea de la gestión, este era un problema que requería gestión. Y si para esto supuestamente era bueno. Yo tuiteé a fines de marzo, si es que acaso alguien hubiera preferido tener a Guillén en vez de Piñera como presidente. Porque ese era el mito que estaba vendiendo, pues, el mito de la Parca Roja, el 24/7. O sea, si alguien estaba pensando en esto desde enero, y eso es efectivo, estaba pensando desde enero en esto, era este tipo. Y pasa que incorpora una serie de variables sanitarias a la ecuación, y de las cuales yo no me voy a referir porque no tengo las competencias y estaría chamullando como cualquiera. Pero sí es relevante, creo, analizar la estrategia política que acompañaba a la sanitaria. Y me parece que cualquier análisis del entorno de marzo del 2020 te hacía incorporar como una variable relevante la falta de confianza del gobierno, la falta de la credibilidad de las instituciones en general, lo resentido que estaban todos los discursos, por así decirlo, de autoridad, incluidos los de la ciencia, la necesidad imperiosa de encontrar aliados, construir puentes con la sociedad civil, construir puentes con los gremios, construir puentes con la oposición. O sea, estaba en un momento acorralado contra las cuerdas, y me da la impresión, por poner una metáfora futbolística, que esto es como que uno cobraba un foul al lado del área, o sea, pegado al área, casi penal, y se le acerca gente al presidente y le dice: presidente, decidamos entre todos cómo tiramos esto, para asegurarlo, porque se puede. Y el presidente agarra la pelota y dice: ni cagando. Esto es mío, este es mío, este es mi descuento, voy perdiendo 4-0. Agarra la pelota
Higuaín. Ahí estamos ahora. La pelota está ahí arriba. La pelota, pero pudo ser gol, ¿ah? Pudo ser gol. Esto pudo ser gol. Y la pelota está arriba y estamos todos como, oh, lo perdió, weón, lo perdió. La estrategia era la incorrecta, weón. Puta, no era la sueca, weón, no era la cuarentena dinámica, no era. Pero podría haber sido, ¿ah? No nos pongamos como, no es que Basigalupe sea el que sea, no tenemos idea qué diablo hubiera pasado con otra. Pero esta, por lo menos, en un comienzo pareció que, porque no me digáis que la bajada de la hora era parte del comienzo de la cuestión. Pues no, efectivamente ahora estamos haciendo bien por distintas razones, pero no era parte del diseño original, sino el diseño original nos habéis dicho que esto duraba 12 semanas. Pues. Cristóbal, este seminario lo estamos preparando desde enero. Ya sabía que iba a ser. Ya Bueno, y esta sabíamos. foto, y para terminar, mi amigo Renato Garín, que está por ahí, que subió esta foto del el desborde de Piñera, que parece que tiene ese pan, como dicen los gringos, que funciona, demuestra un poco el ocaso de este tremendo personaje, porque es un tremendo personaje. Y creo que a través de esta historia hemos ido pasando por sus altos y bajos, su periodo de afirmación, donde lo trató de votar desde Ricardo Claro, que en esa época había sido como un cardenal, no sé, yo era muy cabro, pero imagino yo el 92, siendo un joven de 42 años, o sea, Ricardo Claro tenga sido... Hoy día no existe eso. No, Hoy día te da más susto que te fune puta José Massa, weón, que el empresario más, no sé, es otra dimensión del problema, ¿cierto? Pero él se construyó una espalda para poder cobrarse su revancha y llegar lo más alto posible. Él se construyó una espalda para ganarle a aquellos que en algún minuto lo ningunearon, lo minimizaron, y la hizo 2 veces. Es el presidente, desde ese punto, electoralmente tremendamente exitoso. Y su soledad hoy día nos hace pensar, y con esto termino, Darío, perdón por no haber ofrecido una biografía más intelectual de sus ideas, pero estamos indignados. si hubierais dicho Lagos, yo probablemente habría tenido más clave. Con Piñera, y es importante decirlo, me cuesta mucho entender cuáles son sus claves ideológicas. Por eso lo excluí de la conversación, porque realmente no tengo mucho que decir al respecto. Y probablemente esa misma ausencia creo que delata un poco el problema, por decirlo, de una incapacidad de haberlo articulado. Una vez me acuerdo que Melnik, que ahora está Melnik prácticamente Patria y Libertad, pero hubo un momento en el cual Melnik asesoraba a Piñera en su primera campaña, y Melnik le hablaba a Piñera del relato, y Piñera le preguntaba ¿con qué se come eso? Siempre fue muy despectivo de esa dimensión de la política. Sí. Entonces, independiente de eso, la reflexión final que quiero hacer respecto al estado actual de la coalición gobernante y de qué están pensando los actores que lo rodean. Piñera está muy solo, y es una ironía del destino que el partido que supuestamente iba a ser el partido chico de este gobierno, que iba un poco a aprender cómo se jugaba este juego, y a poder ser fresco, tener una identidad más o menos moderna, liberal y todo eso, terminó hoy día siendo el partido de eje de un presidente que se está derrumbando. El Bópoli hoy día o corre el riesgo de ser el piñerismo, como lo ha dicho Daniel Mansú, y Evópolis está muy, muy, muy preocupado justamente por eso. Y en el propio partido del presidente, Desbordes está esbozando un clivaje, una línea divisoria de aguas que no se había dado en la derecha, por lo menos desde que yo recuerdo, que es una división de clase dentro de la derecha. No sé si de clase, una división pueblo-elite. Desbordes acusa a parte de su sector de ser de elite y no entender lo que está pasando. Y eso nunca había pasado. En la derecha, por lo menos desde el año 89, que se recompone para empezar a ganar elecciones, que ha sido una derecha generalmente dirigida por el barrio alto. Es muy extraño que... Y cuando pasaba que no, el mejor descubrimiento conceptual de la derecha es Goldborn, ¿cierto? Porque nace en el seno de una familia de ferreteros en Maipú, va después al Nacional, Buchef, sale para afuera y te demuestra un poco el sueño americano a la chilena. Tú puedes avanzar, salir de tu lugar de origen y llegar lo más alto que tus talentos lo permitan, ¿cierto? Esto es un poco la narrativa golboriana que le gustaba tanto a Jovino Novoa. Pero lo interesante es que Goldborn se hace cuico, igual. Desbordes no. Sigue siendo el Paco Desbordes.
entiende que ahora la clave es otra y por lo tanto pone a parte importante los elencos tradicionales de Piñera en una situación muy difícil y muchos de ellos pensando ya en el post-Piñera. O sea, Piñera es... Yo no tengo distintas opiniones respecto a si sigue, no sigue, se acaba, se conviene, pero políticamente es hombre caminando. Tuvo una última oportunidad, que era el penal de Higuaín. Tuvo una para poder hacerla. Mi impresión es que esto no explota con un burnout. Esto son las canciones que se acaban de a poco. Esto es un fade. Pero por supuesto puedo estar equivocado. Gracias. Oye, está en el muteado obligatorio, ¿no? ¿Cómo lo muteamos? Desmuteamos a la gente, ¿no? ¿Cómo se pone eso? Ahí se pone, espérate, ahí sí, ya, ahí puedes desmutearse, ya. Ahí bravo. está. Muchas Puedes gracias. saludarlo. Bien, Melolio. Gracias, Jaime. Presentación. Muy clarita. Gracias, Oye, muchas yo gracias. quiero- Sólido y Jaime, muy divertido también. Cristóbal. Dejen de decirme Jaime, weón. Melolio bueno. Oye, dejen de decirle Jaime Belolio, dejen de decirle Jaime Belolio a Cristóbal. Oye, los muteé un poquito solo para decir lo siguiente. Quiero agradecer, estamos cerrando un poco pasadito la hora. Quiero agradecer porque lo dijo Alberto Mayol, de hecho en la introducción, poniéndole contexto al seminario que aquí queremos y que efectivamente, independiente del momento y que en realidad, por supuesto que muchos de ustedes, una gran mayoría, quiere que ojalá alguien pueda tirarle las cartas y decir, sí, se va a Piñera en 3 semanas más y no sé qué. Pero aquí necesitamos esta mirada multidimensional. Y yo lo que quiero agradecerle a Jaime Belolio, a Cristóbal, es que es primero la honestidad intelectual de la cual él parte. Fíjense el detalle, parte de su exposición comentando una anécdota que es simpática de Piñera, donde además dice, trabajé con él y te cuento una anécdota que podría buscar una anécdota donde lo dejara como las pelotas, porque en este minuto es como para tirarle toda la mierda del mundo a Piñera, y sin embargo no lo hace. Esa honestidad intelectual es justamente la que uno quiere, es justamente la que uno valora en espacios como esto. Así que, de verdad, Cristóbal, te agradecemos mucho con Alberto, con Muchas Mirko. gracias. Gracias a ustedes, muchachos. Eso. Y bueno, y vamos a tratarte de convencerte para que te aparezca un ratito el día sábado en el cierre, porque además hay hartas preguntas que las estamos ahí digiriendo para que se mueva la cosa. Así que a todos ustedes, buenas noches. Váyanse a dormir o a levantarse. Los que están en Australia, levántense a trabajar, ya es día viernes. Y nos vemos mañana a las 5. Gracias. Mañana. Chao, Cristian. Chao, chiquillos. Muy bueno. Gracias, nos vemos mañana. Chao, Luis. Chao, Rosa. Mirko. Del futuro. Chao, chiquillos. Vamos a subir el podcast ahora. Para que lo socialicen. Renato, presidente. Chao, chiquillos. Nos vemos. Chao, Pelagia. Chao, Claudio. Rodrigo Lagos, Cristian Olivares. Los voy viendo. Hugo Lobos. Mónica. Rosa Retamal. Nos vemos. Chao, Luz María. Que esté bien. Jaime Faúndez. Nos vemos. Chao, Gonzalo. Darío, Gina y Pablo, te agradecemos. Excelente, Gina y Pablo, buena, ahí los veo. Súper. Me alegro. Fumando, Cristian. Me alegro. Chao, Karina y Mauricio. Chao, nos vemos mañana. Mañana en la mañana les mando los enlaces de la sesión de hoy día, los enlaces. Mañana en la mañana los enlaces. ¿Ya? Y a las 5 nos encontramos. Nos vemos mañana. Nos vemos. Chao. Ya se fue Mirko, ya se fue Alberto, parece. Se fueron al tiro. ¿Qué pasó? Mañana a las 5. Mañana a las 5, los 3 días a las 5. Así que eso. Y en las mañanas les mando un correo y les mando un WhatsApp.
Ya, voy a cerrar la sesión porque tengo que grabar para que se desgrabe el podcast. Así que no los voy a dejar conversando. Ok. Ya, Ya, Darío. Adiós, que estén bien, cuídate. Chao, chiquillos, cuídense. Nos vemos. Chao. Muchas gracias por todo. Chao. Que estén bien, cuídense mucho. ¡Grande Renato!